Esta es una producción de Grupo Fórmula. Saludo en su espacio al doctor José Antonio Crespo, como todos los lunes. José Antonio, bienvenido, muy buenas tardes. Todavía yo me despedía con un buenas noches de Sara, pero todavía el sol no termina de ocultarse en el horizonte del mar allá en Veracruz. Así es que buenas tardes, José Antonio Crespo. Te saludo con mucho gusto, como siempre. Pandora Papers, pues se abrió literal la caja de Idem, ¿no? La caja de Pandora. 10 veces más mexicanos están nombrados que en los Panama Papers, es decir, aquí como que sí salpicaron más de este lado. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Pues efectivamente es una bomba informativa para todo el mundo, porque mucha gente de distintos países pues están ahí metidos. Tendrá consecuencias en muchos casos políticas. Hay 3 presidentes en turno, vigentes, que están ahí metidos su dinero. Hay otros expresidentes también de América Latina, que bueno, pues generará pues algún tipo de investigación, de indagación, alguna repercusión política en sus respectivos países. Cada país, de acuerdo a su normatividad, sus condiciones políticas, verán qué implica el hecho de que personajes importantes de la política, empresarios, sabemos siempre que empresarios que tienen mucho dinero, pues suelen andar poniendo su dinero en este tipo de paraísos fiscales y demás. No necesariamente, hay que decirlo, esto implica ilegalidad. Quizá en algunos casos sí. En algunos casos puede que sí, ya caso por caso. Pero el hecho de tener tu dinero, incluso si es dinero bien ganado, en fin, legítimo, lo metes ahí, eso en sí mismo no es... O sea, hay acuerdos internacionales sobre estos offshores, ¿no? Sobre estos paraísos fiscales. Pero en algunos casos sí convendría, por lo menos, sobre todo en el caso de funcionarios y de políticos, pues decir de pronto, oye, o sea, ya hay mucho dinero de parte de este funcionario, de dónde lo hizo, de dónde lo sacó, como que su salario, por muy bueno que sea, relativamente, es decir, como que no alcanza para justificar esa cantidad de dinero. Depende, ¿no? Porque en algunos casos no es tanto dinero, en otros sí. Y entonces, por lo menos en el caso de México, decía el presidente en la mañana que por qué los medios se habían enfocado en la gente cercana al gobierno actual, entre ellos pues Julio Scherer, recién retirado de la Consejería Jurídica. Había habido, por cierto, en esos días, o antes incluso de que saliera Julio Scherer, trascendidos en el sentido de que estaba metido en cosas, pues por lo menos sospechosas. No sé si eso se habrá sabido de antemano esto que vino, o había elementos, o se trata de otros manejos por ahí. En fin, el caso es que, dice López Obrador, ¿por qué se centran en la gente del gobierno, o cercana al gobierno, o que estuvo en el gobierno? Bueno, pues en primer lugar porque es el gobierno vigente. Evidentemente siempre algún partido cuando está gobernando pues jala más la atención, porque precisamente es parte de los mecanismos de rendición de cuentas, de vigilancia. No nos extraña, aunque eso no implica que también haya honestidad total o que no haya algún tipo de ilícito, que otros políticos de otros partidos estén ahí. Pero con este gobierno es primero, repito, porque está gobernando y hay que estar vigilando y viendo este ejercicio de rendición de cuentas, que es elemento esencial de la democracia. Pero segundo, porque estos hechos, justamente este y otros que van saliendo por aquí, por allá, pues contradicen el discurso oficial del propio gobierno y de su partido, de que para ellos es importantísimo y central la ética, la honestidad, la transparencia, la sencillez, la austeridad, y de pronto vas viendo que mucha de la gente cercana al gobierno, o miembros todavía del gobierno, pues no es cierto, es decir, traen una vida aparte, paralela, escondida, y cuando surge esto, decir, oye, ustedes son los que me estaban hablando de austeridad, de sencillez, de transparencia, y a lo mejor en su caso de honestidad, pues como que la realidad los va contradiciendo, como que la realidad tiene otros datos de lo que ustedes dicen todos los días, bueno, en la boca del gobierno. Y políticamente, José Antonio, la narrativa tiende por parte del presidente a explicar, él dijo hoy en la mañana que lo de Hugo Scherer, que él no lo sabía, que no lo habían conversado antes, pero digamos, se sabe que Hugo Scherer es un abogado, es un empresario que ha sido muy exitoso, cuyos ingresos no necesariamente tendrían que corresponder a un, bueno, no tan breve, porque ya fue funcionario público en otras administraciones y en este pasaje como jefe de la oficina de la presidencia. Pero digamos,
está por ese lado. Jorge Arganis habla de hace muchísimos años, al salir de ICA, de Ingenieros Civiles Asociados, también desde la iniciativa privada. Pero regresamos al tema, ¿no? La pareja, la esposa no esposa, ¿no? De Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad. Y esta cosa en donde ahí la narrativa como que rechina, ¿no? Esa justamente de la honestidad y de somos diferentes, pues no tanto. Pues sí, va quedando claro que no, que en todo caso son como los demás partidos. Cuando a mí me dicen, cuando criticamos a este tipo de cosas, de falta de honestidad o de transparencia o de algún tipo de abuso de poder por parte de Morena o de su gobierno, dicen, no, estaba peor, o el PAN también lo hacía. Pues precisamente lo que decimos es que Morena no es distinto. Nadie está diciendo que el PAN y el PRI eran ejemplos de honestidad, ya habíamos visto que no, pero Morena tampoco. Eso es lo que les molesta, porque ellos han insistido en esta idea de que su plumaje no se mancha, que se dan baños de pureza, que ellos son totalmente distintos, la cartilla moral. Pero oigan, no es cierto, son igual que los demás. ¿Qué sentido le encuentras a que el presidente diga, a ver, hay jóvenes, hay hombres, mujeres en este país que tienen 26 años, que ya terminaron una carrera, que están trabajando, si es un escenario así de idílico, que no saben lo que pasó con Raúl Salinas de Gortari? Que esta, digamos, simplificación, porque me parece que tampoco lo dijo textual el presidente, pero es el típico, ¿no? De, sí, pero los del PRI robaban más. Exactamente, es el mismo argumento, nada más que un poco más sofisticado, pues lo mismo. Y entonces, ¿qué le respondemos? Pues ahí está, no son distintos. No vamos a salir a decir que no, que el PAN y el PRI no hacían eso. No, pues claro que sí, pero ¿qué creen? Ustedes también. Entonces, todo ese discurso de que son totalmente distintos, impolutos, referente moral, decía López Obrador cuando fundó Morena, dijo, aquí este partido va a ser un referente moral, y si no, no tiene sentido crearlo. Bueno, pues ya hemos visto con tiempo suficiente que no es referente moral, que se hace lo mismo prácticamente que los otros partidos. Y ya si te pones a discutir que si más dinero, menos dinero, si robo pero poquito, pues bueno, entonces ya las diferencias son cuantitativas. Ya son de matiz, ya no son de fondo. Ya no es algo cualitativo, ya no es una diferencia sustancial, y es nomás. Y yo les digo, bueno, pues llevan 3 años. Cuando me dicen, es que el PRI, toda la corrupción, pues ya llevaban 70 y tantos años en el poder, aquí apenas llevan 3. Pero además, cuando Morena era PRD, por ejemplo, en la capital, pues tampoco era así que fueran totalmente honestos, hubo mucha corrupción, no necesariamente se sancionaba. Y entonces lo que te pediríamos, más allá de decir, a ver, ustedes son iguales, ¿no? Básicamente. Tienen peculiaridades, por supuesto, como todos los partidos, pero en ese discurso anticorrupción, antiimpunidad, transparencia, o lo del aspiracionismo, el ataque a las clases medias porque son aspiracionistas como un pecado social, oye, ¿y a eso a qué te suena? Son más conservadores en la del Valle que en las Lomas. Pues sí, no, fíjate, pero decir, oye, todo este dinero que acumula gente cercana a ti, y que la lleva, y quién sabe si evadió impuestos o cómo los evadió, si ahí nos está quedando un dinero que le corresponderían precisamente a los programas sociales, a los adultos, a los jóvenes, se lo están llevando, se lo están sacando. Por un lado, qué bueno que ya no se condonen los impuestos aquí a grandes empresarios, lo celebro, pero por otro lado, la gente cercana a ti o no cercana a ti se lo están llevando sin pagar impuestos, se llevan su dinero. Pero el hecho es decir, bueno, tal o cual empresario, tal o cual político del PRI, ok, pero ustedes también, que son los que están manejando este discurso de honestidad y transparencia, ya como que cada vez, pues ya no les cree uno, ¿no? Decir, mira, ya vimos que no son distintos, ahora por lo menos ofrécenos, si quieres cambiar en algo, sanciones a la gente que esté cercana a ti y que incurra, no digo que en este caso sea, repito, no lo sé, pero hablo de muchos otros por ahí, es decir, sanciones a quien incurren ilícitos. No, nada más vete con los adversarios, aplícalo con los tuyos también. Entonces eso sí me va a dar una idea de que por lo menos estás haciendo las cosas de manera distinta. En este caso, por lo menos infórmanos. No sabemos si va a haber o habría consecuencias penales en estos casos que se han mencionado, pero por lo menos explícanos de qué se trata, de dónde sacaron el dinero, y si es dinero ilícito, cómo lo hicieron para llevarlo. No violaron alguna ley de evadir impuestos, que también es un delito fuerte aquí. En fin, por lo menos denos información de qué pasó en esos casos o en los casos que consideren pertinentes también. Pero en el caso del gobierno es muy importante porque es él el que está manejando ese discurso, esa retórica todos los días. Dice que la corrupción
En el discurso de López Obrador desde hace mucho tiempo, la corrupción es consustancial al neoliberalismo, como si no hubiera habido corrupción antes del neoliberalismo en toda la historia de México, y como si no lo hubiera ahora también. Dice, oye, no, la corrupción tiene que ver con otras cosas, valores morales, Estado de Derecho, instituciones eficaces, lo que quieras, pero no tiene que ver con la ideología. En cualquier ideología puede haber corrupción, y lo estamos constatando justo en este gobierno. Muy bien, pues muchas gracias, José Antonio. Con mucho gusto, Carlos, hasta luego. Hasta luego, el doctor José Antonio Crespo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.